en el sistema RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma, la señal que recorre la patria. Al día. Un encuentro con el cine, la música, el teatro, la danza, los libros. Al día. Divulgación del hecho artístico y cultural con José Luis Silva. Al día. Amigas y amigos, usuarias y usuarios de este hermoso país bolivariano, sean todas y todos bienvenidos al Día, el programa de la radiodifusión venezolana que les ofrece el hecho artístico y cultural de nuestra Venezuela bolivariana. Sí, señor, ya son 41 años ofreciéndoles la información cultural en la voz de sus protagonistas. Sí, señor. Con muchísimo placer vamos a estar acompañándoles en los próximos minutos el señor Giovanni González en la responsabilidad técnica, en la presidencia del sistema RNB, el licenciado Simón Arrechider, en la producción, conducción y dirección del programa, su amigo siempre, José Luis Silva, deseando que en cualquier sitio donde se encuentren sintonizándonos se dispongan a pasarla muy bien. Naturalmente, en compañía de nuestros invitados y de la hermosa y rica música venezolana, latinoamericana y caribeña. Y música como esta, ¿verdad? Que no solo es dedicada a los niños, sino a todas y todos los que llevamos ese niño por dentro, ¿verdad? Nuestro panita Ali Primera, cantando este tema que dedicó a su niña, ¿verdad? Ali Primera dijo, la piel de mi hija huele a caramelo. Y yo diría que es un término poético que a todos nos llega, ¿verdad? Y nos pone, ¿verdad?, muy sensibles ante esa presencia de nuestra niña, nuestro niño. Y ya a partir de ahí, como dijo el poeta, cuando se tiene un niño, se tienen todos los niños del mundo. Bueno, Andrés Eloy tenía razón. Andrés Eloy Blanco lo dijo. Y aquí estamos ya nosotros como abuelos viviendo esa experiencia. Pero hoy, amigas y amigos, nosotros vamos a tener la experiencia de conversar con un hombre que lleva ya 40 años editando textos para niños. Se trata de Néstor Rafael Curra Arciniegas, nombre completo de pila, ¿no? Así es. Mejor conocido en todo el ambiente como Néstor Curra solamente, ¿no? Él es editor de Tinta, Papel y Vida, que tal vez muchos de ustedes han tenido la oportunidad de constatar algunos de sus textos, ¿verdad? Pero no descansa, son 40 años, mi querido Néstor, haciendo una edición realmente hermosa de todo lo que se publica a través de ahí por sus ilustraciones y el contenido, ¿no? Así que bienvenido al día después de tantos años, porque vamos a recordar que estuvo acá en el año 1997. ¿Qué te parece, Néstor? Quedé asombrado. Bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí. Néstor es venezolano, profesor de historia, editor, como ya dijimos, de Tinta, Papel y Vida. Además, un investigador de nuestro folclore nacional, es organizador de talleres de literatura infantil, por supuesto, y un ponente consuetudinario en los eventos poéticos y literarios dirigidos a los niños. Por ahí que entonces también fue director de Tricolor, ya esa revista ya longeva, creo que tenía 70 y tantos, 79, 76 años. Por ahí va, ¿no? 7 décadas y un pico de garza. Bueno, eres bienvenido, por supuesto, mi querido Néstor, para conversar un poquito en relación a todo este trabajo de 40 años. Pero yo quisiera, antes de que entraras en el tema, que nos dijeras por qué hace 40 años Néstor decidió hacer ediciones y para niños. O sea, ¿de dónde nace eso? ¿Por qué te hiciste editor de textos infantiles?
Bueno, mira, muchas gracias por estar acá en este espacio nuevamente, después de tanto tiempo. Impresionante, me quedé impresionado porque aquí hay una ficha de cuando uno viene y qué es lo que uno le preguntaron. Por cierto, fue un día del niño, algo relacionado con el día del niño, ¿no? Y ahí están las preguntas. Exactamente. Todavía. Sí, señor, estábamos celebrando lo del Día del Niño. 87. Sí, Nosotros, mira, nosotros comenzamos estudiando en la Universidad Central Historia. Allí conocimos unos amigos y esos amigos escriben. Por cierto, uno de ellos todavía sigue siendo autor de Tinta, Papel y Vida, que se llama Carlos Angulo. Publicamos un primer libro de él en el año 83, 2 años antes de Tinta, Papel y Vida, pero en ese tiempo teníamos una editorial, una especie de sello que se llamaba Punto y Raya, por aquella canción de Punto y Raya, que era como la frontera, que era la música latinoamericana. Bueno, así se define el dibujo, punto y raya. Así se define. ¿Dónde pasa el dibujo? De un punto. Así es. Y entonces comenzamos por allí y comenzamos a ver que era exitosa la cosa. Luego, más adelante, estábamos en situaciones complejas, políticas, y conseguimos la oportunidad de tener una imprenta. Y esa imprenta la llamamos Litografías, la artística. Y allí imprimíamos afiches por los presos políticos. Estaba el tema de los presos políticos en Venezuela, estaba el tema ya de la revolución nicaragüense, estaba el tema de la revolución centroamericana de El Salvador. Incluso me acuerdo que murió Julio César Guzmán en un combate allá en El Salvador, primer venezolano combatiente de la guerrilla salvadoreña. Nosotros hicimos un afiche y terminamos en una que llaman Nos invadió la Digepompa. Nos hicieron un allanamiento. Estábamos ubicados en los 80. En los 80. Después comenzamos a experimentar cosas de colocar imágenes y texto, combinación de una estética con una lúdica, y comenzamos a vender cosas en los pasillos de la UCB. Ajá. Y allí donde se venden los libros. Ahí frente al aula magna poníamos sí, nuestros afiches, poníamos los marcalibros. Felipe García fue parte de esta historia, Carlos Angulo y otros compañeros, muchos compañeros y compañeras, parte de esta historia. Y recuerdo que seleccionamos un afiche de Basarelli, que eran 2 cebras como amándose, en una posición lúdica. Y le agregamos un texto de Jorge Luis Borges, y ese afiche, hermano, se vendía como pan caliente. Y nosotros que pasábamos hambre y problemas en ese comedor de la universidad, nosotros cuando íbamos por la aula magna y vendíamos, entonces íbamos a comer un pollito asado. Y comenzamos a descubrir que había una estética demandada por la gente universitaria en principio. Y luego, bueno, comenzamos a hacer otras cosas en la calle, en los actos, y comenzó como una bola de nieve. Y llegó un momento en que dijimos, bueno, hay que crear una editorial, y nació Tinta, Papel y Vida en el año 85, en una mesa donde estábamos compartiendo, estábamos comiendo varios compañeros, y nos sumamos varias personas importantes allí, como por ejemplo Emilio Gómez, que es un compañero que estuvo en Nicaragua en el 79, fue el que diseñó este logo de la editorial Tinta, Papel y Vida. Precioso logo. Y ese logo fue porque agarramos como una manía de fotocopiar las hojas. Fotocopiábamos las hojas y veíamos las nervaduras de las hojas y comenzamos a crear cosas con esas nervaduras. Y que parece una mariposa, parecen alas sí. ¿Y tú sabes qué es libélula? esto? ¿Tú sabes qué es esto? Las alas de chicharra. Alas de chicharra. Encontramos unas alas de chicharra y Emilio agarró esa idea y construyó este logo, que ha sido una belleza. Este logo ha gustado muchísimo. Hermoso. Bueno, y arranca esa historia allí. ¿Y te recuerdas cuál fue la primera obra editada? Sí, claro. Entonces viene una causalidad histórica, que hay un amigo sociólogo llamado, él se llama Rubén Montoya. Rubén Montoya estaba en Amazonas, estaba trabajando creo que era con el INTI. Y él dice, mira, yo traigo aquí algo del pueblo indígena Jibi, que es este libro, El Calibri Rina de Cudeiro, un libro
de la literatura ancestral de los pueblos indígenas. Y eso está en 2 idiomas, ¿no? Está en 2 idiomas, claro. Y nosotros lo publicamos en una... Entonces él dice, yo tengo la persona que puede hacer este libro, puede ilustrarlo. Entonces nos lleva a conocer nada más y nada menos que al maestro Alfredo Almeida. Maestro Alfredo Almeida, que yo había estudiado en el liceo con los libros de la Fundación La Salle, y era el hombre que ilustraba la flora y la fauna venezolana, y venía de un proceso con la Sociedad de Ciencias Naturales y de la Universidad de Oriente, y trabajó en el Instituto de Oceanografía y trabajó en Margarita, y bueno, una cosa impresionante, según algunas personas dicen, conocedoras del tema y del momento, que es el mejor ilustrador latinoamericano científico que ha tenido Venezuela. Qué hermosura, ¿no? De definición, porque además el diseño de la ilustración es perfecto, Claro. ¿no? Para lo que contiene. Y fíjate, nosotros no lo publicamos así, esta es la publicación actual, pero en aquel tiempo salió en una caja de cartón y llevaba una encuadernado con moriche que trajimos del Amazonas, y le dimos, y esa caja se cerraba con otra cuerda, y resulta que ese libro ganó los mejores libros para niños en Venezuela, y nosotros no sabíamos que era un libro para niños. Fue seleccionado entre los mejores libros para niños en el año 85, y ahí nace la carrera de por qué nos vamos para los niños. Y entonces comenzamos a publicar y a encontrar, es como cuando las puertas de la historia se abren, pues. Entonces comenzó a aparecer personajes como María del Pilar Quintero con cuentos ancestrales, apareció Luis Luxi también con cuentos, Luis Lucho, el viejo Lucho. Claro, extraordinario. Publicamos un libro del viejo Lucho que se llama Un día el hombre hará correr un ferrocarril sobre un rayo de luz, que es una compilación de trabajo que hice yo con Rafael Estrao, que era mi profesor de antropología de la Universidad Central, y publicamos ese libro de Lucho y comenzamos a viajar por toda Venezuela con los indígenas, con los bailes indígenas, con la música indígena, con el viejo Lucho contando, con un editor y con el hombre Alfredo Almeida también. Entonces comenzamos a viajar con el apoyo de Virginia Betancourt. Cuando este libro agarró ese premio, Virginia nos dio un apoyo maravilloso y pudimos rodar por Venezuela llevando la cultura. Me acuerdo yo que Virginia Betancourt. Virginia Betancourt. Los indígenas nunca se habían montado en un avión. Cuando llegamos a Barquisimeto, al aeropuerto, que estaban como, no sé, como 300 personas tocando música. Tú sabes que en Barquisimeto, es decir, los indígenas no podían bajar la escalería del avión porque ellos estaban sorprendidos viendo un mundo La nuevo. capital larense, La capital de larense. la música. Y ahí ocurrieron cosas extraordinarias. musical. Son cosas maravillosas que han pasado de la relación entre el libro, la cultura y la promoción de la lectura, porque también siempre hemos venido como combinando todas esas cosas. Bueno, saludos a todos y a todas las que nos escuchan allá en ese estado Lara, hermosísimo, ¿no? Y entonces ese es el primer texto, y tú dirías que es tal vez el de mayor éxito Sí. en 40 años de publicación. Tiene como 10 ediciones, y además después de que estuvo seleccionado como los mejores libros, al año siguiente también ganamos otra selección con María del Pilar de un libro que se llama Arcalía la Gran Tejedora, que está inspirado también en los pueblos indígenas, pero del occidente del país, de allá del estado Mérida y Trujillo. Pero ese es de la cultura Hibi, ¿no? Es de Amazonas. Es de Amazonas, y ese tiene premio y reconocimiento Sí, internacional. Sí, entonces luego en la Feria de Boloña, que ocurre en Italia, que es la feria más importante de literatura infantil, fue seleccionado por una organización alemana con digamos, con una condición, con una condecoración que se llama los Mirlos Blancos. Fue seleccionada por los alemanes como un libro de trascendencia internacional. Y comenzaron a surgir cosas increíbles en ese tema. Luego aparece Belia Bosch, Jesús Rosas Marcano, aparece el mismo Armando Caría, porque cuando nosotros, en ese tiempo estaba el TT Concert, que era aquí en la Florida. Había un espacio allí. El TT Concert, claro. Claro, entonces Sí. Belia Bosch, una investigadora, con Belia, que fue nuestra gran maestra, desarrollamos un trabajo que se llama, que lo diseñó Emilio Gómez, por cierto, que se llama Mariposas y Arrendajo, que es un juego de palabras, de poesía, para que los niños escriban
se recreen en la palabra poética, conozcan las metáforas, conozcan los poetas, y con ese trabajo ganamos un premio en Francia, octogonales. Y entonces comenzó una carrera, pues. O sea, seguía el mismo grupo seguíamos el mismo que grupo había arrancado ahí en la UCB. que habíamos, no, todavía no, ya fue modificándose. Nacimos, Tinta, Papel y Vida nació en San Agustín del Sur. En la Torre C de San Agustín del Sur había una imprenta que estaba vinculada al CESAP y que luego dejó de ser del CESAP, y entonces nosotros allí hicimos nido y ahí despegó, ahí conocimos al Grupo Madera y ahí estábamos pegados a Marín. Cuando tú dices nosotros, concretamente... Es la editorial. La editorial eras Emilio tú, Gómez, Emilio Wilfredo Gómez. Roche, que murió también, Emilio muere. Seguimos trabajando con Felipe García, que todavía hacemos cosas con Felipe, aunque Felipe montó un taller que se llama Urquía Marú, ahora es un gran muralista. Pues te pasa por la Avenida Bolívar y ve a Zamora, ese es Felipe, ¿no? Usted entra a Caracas y ve esos edificios de la Misión Vivienda Sí. llenos. Ahorita acaba de hacer un mural aquí en la Misión Cultura, una belleza. Lo vi publicado ayer en las redes. Sigue colaborando con... Sí, estamos con haciendo un Tinta, libro. Papel y Vida. Estamos haciendo un libro y lo vamos a presentar en la próxima feria de Caracas, que es ahorita en el mes de octubre. Que precisamente, mira esto tan interesante. El primer libro que hicimos en el 83, que se llama Los Inversos de mi niñez, de Carlos Angulo, ahora lo vamos a sacar en una nueva reedición ilustrada por Felipe, editada por Tinta, Papel y Vida, con el mismo autor, con los 3 personajes que comenzamos Punto y Raya en aquel entonces. Claro, el Punto y Raya, recordamos, empezó en el 85, pero tú estás hablando del 83, que es incluso anterior. Claro, anterior. ¿Tenemos cuántos minutos todavía? Nos queda un minuto más para irnos a una pausa musical. Giovanni está haciendo señas, ¿no? Pero nos podría decir, así, repito, ¿cuántas ediciones en 40 años? Más de 100 ediciones. Más de 100 Sí, ediciones. porque ¿qué Con pasa? todas las dificultades que ustedes saben ha asumido el país por todo lo que no concierne Claro. a estas medidas políticas que nos han limitado, incluso la entrada de libros, se han cerrado editoriales, librerías, y Tinta, Papel y Vida sigue de pie, chico. Está viva. Es una Porque maravilla. nosotros somos una editorial alternativa y hemos logrado un mecanismo, o sea, una fórmula, vamos a llamarlo así, que no es convencional para promover libros desde sus inicios. Nosotros trabajamos directamente con escuelas, nos movíamos por todo el país en autobús con nuestros peroles, pues llegábamos a un sitio, armábamos una exposición, hacíamos conferencias, hacíamos reunión con docentes. El trabajo con los docentes es muy importante porque los docentes son la comunicación, el vaso comunicante con los niños y la familia. Y la promoción de lectura hay que estimularla desde la edad en la casa, con los niños. Entonces, Entonces eso me lo vas a seguir contando después, porque ya se nos agotó esta primera parte y vamos a conversar, amigas y amigos, en la segunda parte de algo muy actual que tiene que ver con esta tecnología que nos invade. Al día. La divulgación del hecho artístico y cultural con José Luis Silva. Por el sistema RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma. La señal que recorre la patria. A través de la multiplataforma RNB Informativa 91.1 FM, la señal que recorre la patria. Les estamos presentando Al Día. Un encuentro con el cine, la música, el teatro, la danza, los libros. Al Día. Divulgación del hecho artístico y cultural con José Luis Silva. Al Día. Y continuamos, amigas y amigos, al día con su amigo siempre, José Luis Silva, llevándoles un programa que esperamos sea de su agrado, porque se trata de nuestros niños, ese tesoro extraordinario que son todos estos pequeñines.
Y aquí en el estudio, amigas y amigos, continuamos en la compañía de otro defensor de esa cultura de siempre, porque es la cultura de los niños inocentes, de los que hablaba José Martí. Y para esos niños se está trabajando de diferentes ángulos. Y Néstor Curra, amigas y amigos, es el editor de Tinta, Papel y Vida, que lleva 40 años haciendo esta labor de difusión, de trabajo para los niños que ya pues han superado ciertas edades y ya no, tal vez no podrían, por cuestión cronológica, llamarse niños, adultos. Pero seguimos, adultos contemporáneos. Seguimos y con ese niño dentro, ¿verdad? Pero lo que queremos es que nuestros nietos, en el caso mío, no sé si tú tienes nietos, también, bueno, también sean impregnados de esa cultura que nos alimentó, que nos hizo hacer cosas que pensamos son de importancia, de trascendencia para la cultura de nuestro país, ¿no? Y cultura universal, pues, ¿no? En este caso, ya son 40 años de ediciones de Tinta, Papel y Vida, y nosotros nos vemos sorprendidos por estas dificultades que ha tenido Venezuela, y esta editorial continúa viva, haciendo un trabajo que ya no solamente está en el campo de los niños, sino que me está diciendo Néstor fuera del aire que están sacando también unas publicaciones para adultos, ¿no? Cosa que la celebramos de alguna manera porque son adultos vinculados a nuestra infancia, a nuestra niñez, y es el trabajo independiente, además, ¿no? Hay que decirlo, no tiene subvenciones, está trabajando, como él lo dijo, haciendo toda una arquitectura que lo lleva a las escuelas, lo lleva a las calles, lo lleva, ¿no?, a estar de frente con los maestros y plantear todo este trabajo. Así que bueno, vamos a continuar escuchando a Néstor Curra hablándonos de este trabajo, que no sé si en algún momento, Néstor, se plantearon lo que el maestro Simón Rodríguez predicaba, ¿no? Enseñar a los niños a preguntar, que sean preguntones. ¿Estos textos de alguna manera conducen hacia eso a los niños? Sí, nosotros, digamos, consideramos que los niños son la semilla de la patria, por un lado. Por otro lado, consideramos que los niños son sujetos plenos de derecho a partir de la Convención Internacional muy tardía, ¿no? Porque la primera declaratoria universal de derechos fue en el 45 y en el 89 es que aparecen los niños como personas. La humanidad discutió 10 años, desde el 79, para ver si los niños eran niños. Bueno, se llegó al acuerdo, Venezuela lo firma Carlos Andrés, pero quien incorpora todo eso en la Constitución bolivariana es la constituyente y es el presidente Chávez. Rafael Chávez Frías. Entonces, nosotros creemos en que los niños son sujetos incluso desde el vientre. Desde el vientre ya un ser vivo tiene condiciones como sujeto y tiene unas capacidades en su nivel para el desarrollo de esas potencialidades de un sujeto pleno con capacidad. O sea, los niños demuestran que su potencial en el uso de la palabra, en el pensamiento y en la toma de decisiones, que es lo que nosotros llamamos la democracia participativa, son relevantes. No objetos, sino no sujetos. Sujetos. Y tú me señalabas también fuera del aire que el sistema está trabajando en esa dirección musical. Claro, el sistema de orquesta tiene un programa para mujeres embarazadas que tiene talleres, que tiene, digamos, una serie de estrategias terapéuticas, musicales, para que esos niños, las mujeres embarazadas, pues, perciban algo que se llama, la lectura de los niños pequeños es la sonoridad, es el sonido. Ese sonido, pues, de música clásica, se va impregnando en ese mundo de esa primera casa, pues vamos a llamarlo la primera casa que tenemos nosotros, el embarazo. Ese nicho. Entonces, ellos ya saben de esta condición, de la creación, de ese potencial, y de allí van a salir los futuros directores, los futuros músicos, los futuros violinistas. Eso está aquí en Venezuela. En Venezuela eso hay que visibilizarlo, hay que comunicarlo, hay que socializarlo, porque aquí estamos haciendo una revolución que tiene que tener voz viva, pues tiene que estar a viva voz. Y
también tenemos que trabajar con la familia, que la familia reconozca a los niños como sujetos. Por eso estamos viendo a los niños como una semilla, como un semillero. Y a partir de allí, nosotros pensamos, años después, fundamentalmente hace como 6 años, abrir una colección para adultos, porque decimos, es que la vida es un continuo humano. La vida es los niños que se forman, luego van siendo adolescentes, luego van siendo adultos, y luego van siendo padres, y luego van siendo abuelos, y hasta que llegamos al punto que nos elevamos. Pero la vida es un continuo. Entonces abrimos una colección para adultos que se llama Otros Géneros. Y allí estamos editando libros con algunos procesos de visibilización de los invisibles, vamos a llamarlo así. En este caso, publicamos libros sobre la guerra de Guatemala, una guerra que se conoce muy poco en Venezuela, pero logramos conseguir algunos testimonios sobre los propios combatientes, su mirada sobre la guerra, su mirada sobre la vida, su mirada sobre la familia, y cómo están hoy muchos de ellos vivos, por cierto, celebrando que hoy son autores, pues. ¿Y cómo puede llegar eso a los niños? Que finalmente, ¿no?, el objetivo fundamental para enterarlos y que vayan madurando, ¿no?, la idea misma de esa continuidad. Los padres son los comunicadores con los niños, porque los padres son los que le cuentan cuentos a los niños, los padres conversan con los niños. Si la relación en una familia es una relación horizontal que reconoce al niño, yo me comunico. Entonces, ¿qué busco? Una comunicación eficiente y efectiva que permita conversar cosas, pues, de la vida. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos talleres le decimos, mira, la vida tiene de todo, tiene hasta la muerte, depende de la cultura que tengamos de la muerte, porque cuando uno ve a los musulmanes es otra característica de la muerte, es un honor morir. Cada cultura entonces, es diferente. Usted habla esas cosas, por ejemplo, la literatura infantil aquí en Venezuela, Monte Ávila publicó un libro extraordinario sobre la muerte, que se llama La señora con sombrero. Ese es un trabajo que yo digo que es una joya literaria para trabajar un tema tan difícil como la muerte, porque normalmente nosotros escogemos con mucho cuidado los planteamientos, los mensajes que tienen estos libros, porque nosotros queremos resaltar la esperanza, queremos resaltar la belleza, queremos resaltar la lúdica, queremos resaltar el juego, queremos resaltar lo bonito de la vida para que se siembre en el corazón, como lo dice José Martí, para que se siembre en el corazón de nosotros y podamos ser ciudadanos con responsabilidad individual y con responsabilidad social desde las edades tempranas, que usted tenga responsabilidad en su familia. No es que usted es hijo y tiene que tener a alguien que le haga todo, no vale. Aquí cada quien tiene un papel en esta familia, porque este es un sistema. Y en este sistema hay unos que tienen la capacidad para proteger esos derechos porque trabajan, porque ayudan a estudiar, no sé qué, pero usted también tiene el deber de acomodar su cama, de acomodar sus cosas, de ayudar a la familia para que usted no sea un dependiente, sino un integrante protagónico del asunto. Sí. Entonces, con los adultos estamos trabajando varias temáticas. Trabajamos un libro de Palestina con una selección de discursos del imán Khomeini. Lo presentamos ahorita en la Feria Internacional del Libro. En la Filben. En la Filben presentamos 2 obras de Geraldine Colotti, que es una periodista, investigadora. Italiana, ¿no? Italiana, una mujer que militó en las Brigadas Rojas, que estuvo 25 años presa, pero que tiene una pluma extraordinaria. Y entonces ella publicamos un libro que se llama El espacio de los dinosaurios. Los dinosaurios son esos neofascistas o fascistas o hegemónicos que existen en Italia, pero que ella los logra encontrar una vinculación a través de un sacerdote que tiene un baúl, y en ese baúl aparece una medalla de José Gregorio Hernández, aparece una información sobre unos desaparecidos en Cantabria, y entonces se vincula el tema de los dinosaurios, que es prácticamente la cultura de la muerte, con una posibilidad de construir desde esos dolores la esperanza. Uy, entonces es una excelente, poesía ¿no? increíble. Sí, sí. Y también presentamos el libro La cura y el machete a propósito de los 100 años de Frank Fanon y de Malcolm X. Que es ahorita, o sea, acaba de salir este libro. Sí, y él está cumpliendo estamos en el centenario. Los 100 años. Estamos en el centenario de Frank Fanon, que ese libro, Los Desterrados de la Tierra, que además lo habló Chávez, y ha sido un libro significativo para la humanidad. Claro, y lo estudiaba uno en la universidad. Correctamente. Entonces hay que retomar esto y reposicionar estos pensamientos y estos actores
para que no se invisibilicen en la historia contemporánea, sino que se resignifique y sigan vigentes nuestros elementos referenciales con respecto a las transformaciones y a la revolución. Y estamos entonces, amigas y amigos, en esa confrontación con una tecnología donde ya tenemos la inteligencia artificial, ¿no?, compitiendo con este tipo de publicaciones impresas, cuando prácticamente el mundo entero, ¿no?, está ganado para vincularse a esa electrónica, a estar, ¿no?, viendo, leyendo, inmersos todos. Entonces, desde los niños, lamentablemente hay padres que le colocan al niño un teléfono o una tablet desde muy temprana edad, un poco por quitárselo de encima para que se entretengan, y los están desviando, ¿verdad?, hacia una cultura que no es precisamente lo que más nos ennoblece, lo que más podría acercarse a ser humana la humanidad. Claro. Ahora, el tema es, pero eso es un gran tema, ¿no? Uh-huh. Ahorita nos están planteando la posibilidad de hacer un libro para niños sobre inteligencia artificial. Yo creo que ese es un tema que hay que discutirlo, hay que analizarlo, tanto los niños como los adultos, y para qué es útil y para qué no es útil. Exacto, una herramienta que puede ser muy útil. Y también puede no serla. Entonces, tener conciencia de cómo hacerla útil. Y otra cosa, José Luis, que nosotros estamos trabajando es los libros multiplataforma. O sea, libros que tienen códigos QR, que son libros de tinta y papel, pero que también tienen unas vinculaciones con videos sobre la temática que trabaja. Entonces se complementa la información y tú puedes, por ejemplo, en estos tiempos trabajar códigos QR que tengan videos, que tengan audios, que tengan fotografía, que tengan libros, que tengan documentos. O sea, es un mundo que se abre allí. Y en la feria también presentamos una novedad que son los marcalibros mágicos. O sea, son unos marcalibros. Hicimos una alianza con la Red Nacional de Narradores Orales, seleccionamos varios autores en microcuentos. Sí, aquí tenemos. Y esos microcuentos, bueno, esos 3, 4, 5, 6. Esos microcuentos, mira, tienen la escritura del microcuento y tienen una ilustración. Y usted cuando aplica una aplicación app, escucha la voz del escritor. Le pone música al escritor, se mueven las figuras que están allí y hay una lúdica y hay cosas que salen nubes y salen a pájaros volando y tal. Esa es otra cosa que nosotros... En el cóndor dorado, por ejemplo, también sale el cóndor. Sale el cóndor con la señorita águila española besándose. Y usted lo tiene en la portada del libro y esa portada se mueve. Bueno, nuestras portadas tienen esa condición de movimiento. ¿Qué es eso? Se llama alfabetización tecnológica para la vinculación con la palabra y el libro físico. Entonces, no es que yo te voy a echar el cuento del libro en la explicación del resumen, sino que yo te invito a leer el libro. No, y está ahí en imagen entonces, ¿verdad?, lo que de alguna manera contiene el libro. Tenemos Palabras sin dueño. Este texto es reciente, le pertenece a Armando Carías, ¿no? Y tuve la suerte, la fortuna de estar en el bautizo, pues, la presentación de este libro, ahora también en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en la Filbeña. Claro. 2025. Y también qué casualidad, ¿no? Que no es casualidad. Tú tienes 41 años en Radio Nacional. 41 para ser exactos. Tinta Papel y Vida tiene 40. Y Armando Carías escribió este libro, este programa de mano hace 41 años también. Las Palabras sin dueño. Sí, que fue un programa de mano de una obra que se llamaba El Redoblante. Bueno, y aquí la pueden ustedes conseguir entonces en cualquier librería o específicamente hay alguna... Estamos trabajando con Librerías del Sur, pero también pueden hacer nuestros pedidos y nosotros se los despachamos a todas partes. Ahora próximamente vamos a tener un portal digital donde vamos a despachar libros digitales. Se compran los libros digitales. Compran los libros dentro del país y fuera del país. Sí, bueno, fíjense ustedes, la lucha es difícil porque, bien decía nuestro invitado Néstor Curra, ¿verdad?, utilizar la tecnología para sacar el mejor provecho, el mejor aprendizaje. Sin embargo, lo mismo pasó con el cine, con la radio, con la televisión, quienes se han ido empoderando de todos esos medios para difundir lo que más les interesa, que es vender,
que es imbuir a la gente en el comercio. Bueno, estas grandes corporaciones, y es el temor, querido Néstor, que se tiene ahora ante la inteligencia artificial, ¿no? Que también entonces ese lado bueno que uno está tratando de salvar, de llevar adelante, sea desplazado por estos intereses que solamente aspiran a un mayor capital permanentemente, sin importar para nada el hecho cultural, ¿no? El buen hecho cultural, pues, porque todo eso es cultura, pero estamos, ¿no?, bregando por una mejor cultura. Fíjate que yo diría como una alerta, ¿no? Quizás el interés de la hegemonía es que la gente no piense. Claro, Porque ya yo que sea un consumidor. soy un consumidor de cosas hechas, ¿no? Sí. Haga la tarea, está hecha en inteligencia Sí. artificial. No, lo importante para nosotros como proceso emancipador, como proceso transformador, como proceso insurgente, es que nuestro pueblo piense, reflexione. Todo lo que hagamos tiene que ser producto de una toma de decisiones, de un pensamiento y de un criterio, que nuestro pueblo, nuestros niños puedan debatir, puedan conversar, utilizar la palabra, puedan desarrollar la curiosidad, poder desarrollar la capacidad de investigación, la capacidad de la escritura, porque hay una serie de operaciones en el cerebro que tienen que ver cuando uno habla, hay una serie de operaciones, pero también hay otro conjunto de operaciones cuando uno escribe. Entonces, no es lo mismo escribir que transcribir cosas ya escritas por la inteligencia artificial, ¿no? Pues mira, la inteligencia artificial, y lo voy a decir aquí, yo le he hecho preguntas que me dicen mentiras. Me dice mentiras. Atención entonces a ¿Entiendes? eso. Entonces, por ejemplo, Porque usted va a la fuente y luego resulta que no es verdad. No es verdad, porque la inteligencia se alimenta de una serie de algoritmos de lo que van diciendo la gente. Entonces ellos van organizando eso. Le pregunté cosas de Alfredo Almeida y me dijo cosas que no son verdad. Yo conocí a Alfredo Almeida. Claro, te consta por eso. Claro, por eso. Haga esa prueba usted, que usted conozca algo o alguien y hágale la pregunta. A veces te dice que no sabe, también es verdad. A veces te dice que sí es exacta la información. Entonces es el tema de que usted tenga la capacidad de poder saber qué es lo verdadero y qué es lo no verdadero. Y ante los niños ahí está la responsabilidad de los padres, que tú señalabas hace rato, ¿no? Cuando tocamos el punto de hábitos, los padres, la actitud de los padres. Claro, porque fíjate, los padres no han comprendido lo que significa un niño. Y nosotros se lo decimos a los maestros. ¿Qué es un niño? ¿Y qué es la vida? Son dos preguntas clave. Bueno, un niño, usted sabe lo que significa que usted sea responsable de desarrollar la capacidad de su propio hijo, y no que usted le diga, bueno, antes le decían, bueno, vamos a ponerle a que vea televisión todo el día, pero ahora lo que hacemos es darle el teléfono todo el día y entonces que vea lo que quiera, incluso las cosas que no son adecuadas para su edad ver. Entonces tiene que haber una capacidad de comprender qué es lo posible, qué es lo necesario y qué es lo que hay que explicar pedagógicamente para construir una persona con responsabilidad, pues son ellos los que van a tener el país en sus manos próximamente. Y próximamente, ¿cuál será el lanzamiento de Tinta, Papel y Vida? Ahora para esta feria, adelantaste algo. Tenemos dos cosas, por cierto, tenemos dos cosas importantísimas para esta nueva feria del libro. Que es ahora en octubre, ¿no? Ahora en octubre tenemos a nada más y a nada menos que nuestro amigo y uno de los mejores escritores para niños en Venezuela, que se llama Armando José Sequera. Vamos a publicar un libro premiado en España que se llama Nubes en el Cielo. Es un cuento. Saludos a Armando, que nos escucha siempre y lo hemos tenido aquí en el programa. Y Armando, vamos a hacer una bella puesta en escena, una bella despliegue para que el país conozca una nueva. Bueno, es nuestro primer libro de Armando José Sequera. Y el segundo libro que vamos a presentar de novedad va a ser el de Carlos Angulo, Los inversos de mi niñez, que ya está ilustrado. El libro de Armando José Sequera también está ilustrado por una bella dama de Lara, por cierto. Se hace llamar Yumi. Y Armando está bastante complacido con las imágenes de este nuevo libro, que además va a llevar un código QR y vamos a tener una canción de ese cuento.
magnífico, magnífico. Y aquí aplaudimos y estaremos apoyando, ¿verdad? Ese festival, ¿no? Esa feria, pues, ¿no? Que ya está trabajada, porque es ahorita ya en octubre, Claro. ¿no? Y además anunciaron que va a ser en la propia GAN, Galería de Arte Nacional. No, el espacio me parece excelente, ¿no? La galería y todo el espacio que supone la plaza de la juventud. Excelente. Bueno, se nos agotó el tiempo, amigas y amigos, por el día de hoy. Complacidísimo de haber tenido con nosotros a Néstor Rafael Curra Arciniegas, el editor de Tinta, Papel y Vida desde hace 40 años, pero desde antes venía trabajando, ¿no? Ya, como lo dijo en la entrevista. Nos despedimos recordando a José Martí, Néstor, ¿no? Cuando dijo, todos los niños son inocentes. Para los niños trabajamos, dijo José Martí, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. Correctamente. ¿Verdad? Y ahí nosotros lamentamos ese destino en Palestina, que es ese genocidio espantoso. Sobre todo de niños. Que repudiamos. Niños. Bueno, miles de niños asesinados. De verdad complacido, José Luis, de estar contigo después de tantos años de nuevo en este programa. Tú eres un baluarte también de esta historia contemporánea y de este programa, tantas cosas que pueden salir aquí. Uno como editor piensa en libros, ¿no? Entonces, bueno, complacido, un libro. piensa en libros. Y yo digo, oye, ¿cuántos libros no pueden salir con José Luis, con toda la gente que ha pasado por aquí? Y ojalá que podamos cumplir todos los sueños y poder ser útiles a la patria, ¿no? Amén. Nos vamos a ir de nuevo con el tema de Morela Muñoz. Se interpreta nuestra mezzosoprano María Moñitos, ¿no? Para el recuerdo de siempre. Vamos a decir que el arte es una forma de aprendizaje. María Moñito me convidó a comer plátano con arroz. Como no quise su mazacote, María Moñito se disgustó. Hasta una concha natividad, come chorizo sin cocinar. Chupa bagazo, come cochino y come ají sin estornudar. En el sistema RNB Informativa 91.1 FM, multiplataforma, la señal que recorre la patria, al día. Un encuentro con el cine, la música, el teatro, la danza, los libros. Al día. Divulgación del hecho artístico y cultural con José Luis Silva. Al día.